Bueno, en este bloque final, digamos, que estamos llevando despacito la mañana, le mandamos un saludo a Patricia, que está, nuestra co-conductora, que está con un problemita de salud. Bueno, el doctor Quevedo con la doctora Carla Levinsky, que hacen el programa siempre en el segundo bloque, estaban en una reunión importante, ¿no? Vinculado a un sector de la ciudad que todavía no vamos a hablar mucho porque, bueno, son procesos que van a demandar acciones que van a demandar tiempo, pero que está un poquito más allá todavía de posibilidades ciertas de poder avanzar sobre una realidad que hay que reconstruirla, porque esta es la palabra. No vamos a hablar mucho, vamos a dejarlo acá, porque en realidad me parece que son temas que todavía requieren de un trasfondo importante, que lo van a tener que llevar adelante entre el equipo de la Defensoría, el área jurídica, con la de coordinación territorial, pero por ahora va a ser en el ámbito de el área jurídica, ¿no? Porque hay que resolver cuestiones que son importantes, ¿no? Vinculadas a una situación judicial que uno de los organismos del Estado viene llevando adelante y que con este embate o si se quiere, acción de la Defensoría de diálogo y de acercamiento de las partes, se empieza como a tener un color diferente. No quiere decir que nada. Es un paso, ¿no? Es un paso más en el largo proceso. Todo proceso de esta característica, doctora Carla Levinsky, tienen, digamos, y ameritan básicamente un análisis jurídico, ¿no? Para poder dar ese paso, ¿no? Sí, por supuesto. Hablo en general. Y con respecto y también, claro, un análisis jurídico y normativo, bueno, ¿no? Hay que analizar bien las normas y, bueno, ver también cómo, en base a esas normas, poder llegar a algún tipo de acuerdo también. No podemos salirnos de lo que es la normativa. Bueno, más cuando hablamos de regularización dominial o cuando hablamos de ocupación de tierra, ¿no? Claro. Cuando usted dice, por ejemplo, necesitamos tener un análisis normativo, básicamente el vecino del otro lado dice normas. Algunos saben qué son las normas en términos del análisis de la demanda que hacen los vecinos, por ejemplo, en la Defensoría. Porque la gente va a la Defensoría a veces, y va porque va, no porque en realidad dice, che, acá hay un derecho que me viste la Defensoría, no va nomás, ¿viste? Pues escuchó, porque le dicen. Yo creo que el análisis jurídico que dice usted también tiene que ver con este acercamiento, esta respuesta que usted le da, también en un marco jurídico. No es una cuestión, la Defensoría no es un ámbito, si se quiere, político partidario, para ponerlo en el contexto que corresponde, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, por eso todos los expedientes que se inician en la Defensoría del Pueblo siempre se inician a través de un dictamen jurídico, ¿no? Bueno, ese dictamen jurídico es lo que venimos diciendo, es el análisis del caso concreto, de los hechos que están sucediendo, en base a lo que dicen las leyes, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos también la competencia de la Defensoría del Pueblo, hasta dónde podemos actuar, qué se puede hacer, si podemos trabajar de oficio, ¿no? Quiere decir, si podemos tomar iniciativas nosotros también sobre una acción. Por eso es importante, bueno, en el caso de todo lo que son ocupaciones de tierra, tenemos que siempre basarnos en todo lo que dicen las leyes, que pueden ser leyes nacionales, pueden ser leyes provinciales, o puede ser una ordenanza, que también es como una ley en la municipalidad, para que se pueda entender. Porque toda actividad estatal, exactamente, la Defensoría del Pueblo pertenece al Estado. Buen día, doctor Quevedo. Buenos días. Toda actividad estatal va a estar reglada por normas. O sea, toda su actuación, digamos, y eso va a ser siempre el puntapié inicial de ver si es competencia o no. También, más allá de la interpretación que se haga de la norma, que el propio órgano hace la interpretación. Como la Defensoría del Pueblo, todos los organismos del Estado. Ningún organismo del Estado puede actuar fuera de las leyes, porque, claro, digamos, están reglamentados. Todos estos organismos se reglamentan a través de actividad administrativa tiene que estar motivada. Sí. Tiene que estar, digamos, no puede haber ninguna actividad administrativa, o sea, el accionar del Estado se manifiesta a través de algo que es el acto administrativo, y ese acto administrativo nunca puede estar, tiene que tener un motivo, y el motivo tiene que estar explicitado claramente. Obviamente tiene que ser un motivo de bien común y un motivo legal, digamos, y permitido por las leyes, pero a su vez tiene que estar respaldado en normas. Entonces, por eso cualquier, digamos, cuando uno ve un decreto, una resolución, una disposición, que son las diversas formas en las que actúa, digamos, el Estado,
va a haber siempre que hay un visto, un considerando, y en ese considerando está volcado de alguna manera los motivos y la normativa que le permite, digamos, al final poner en la parte positiva qué es lo que resuelve. Exactamente. Así que bueno, en estos casos, por eso siempre trabajamos en un marco legal, ¿no? Siempre en los marcos. Porque obviamente, como decir, bueno, esto es una solución política. Sin duda que la solución, todo es político, y la actividad, el Estado es el centro de la actividad política, sin duda que es el centro de la actividad política, pero también la administración pública está bajo un Estado de Derecho. Entonces, cuando uno está hablando de Estado de Derecho, cuando se habla del imperio de la ley, o los americanos hablan del rule of law, lo que están diciendo es, mira, toda actividad va a tener que tener un antecedente normativo. Sí, si no, tiene que haber un acuerdo entre partes, que también está reglamentado, ¿no? El tema de que exista alguna mediación, una conciliación, y bueno, hay un acuerdo entre partes, que eso es ley entre las partes. Entonces, siempre está en base a normas. Ahora, yo le estoy llevando una charla porque me interesa poner un contexto sobre la mesa que tiene que ver básicamente con eso que dijo Quevedo recién, que está vinculado a cuando la decisión o el paso es político y deja de ser una cuestión meramente institucional. Y ese punto siempre es como un limbus para la mayoría de las personas comunes, hasta para los mismos funcionarios que están llevando una acción y no saben cuál es el límite. No sabemos. O sea, yo tiro una idea para ver si podemos coincidir, porque me tocó muchas veces llegar hasta cierto punto y decir, che, ¿ahora cómo sigue esto? Ustedes mismos me preguntan a veces, cuando se me ríe, me dice, el caso de Botes que está acá, me dice, a ver cómo estamos acá y cómo sigue esto. ¿Viste? Y bueno, ahí está el límite. Yo entiendo, corríjanme ustedes, de que toda acción, hecho o acontecimiento que se dan en las relaciones humanas tienen como un marco siempre jurídico. Por eso decimos, que Dios siempre dice, por eso es un Estado de Derecho, porque todo está regulado, está reglamentado, etcétera, etcétera. Pero hay veces que se van produciendo, por ejemplo, el caso que estamos hablando, que no lo podemos hacer todavía público, pero que en definitiva, ¿qué es lo que sucede ahí? De todas las acciones anteriores a este que sucede ahora, en el mismo lugar, se ha dado un marco. No existía, se fue dando un marco, situaciones del uso de la propiedad ajena de manera indebida, se habló con los dueños, se acomodó los papeles, se habló con el Estado concedió, cedió dentro del marco de lo jurídico, y ahora aparece un hecho que está fuera de ese marco. Entonces, creo que los límites están fijados justamente. Sí. Obviamente lo que yo te puedo decir va a ser, obviamente, de mi formación, digamos, o sea, de mi campo disciplinario, que con toda la problemática que tiene, pero aparte con toda la decisión que radica, obviamente, porque como abogado, la diferenciación es, a cualquiera, digamos, que esté escuchando, bueno, Carla también te va a dar la misma respuesta automática, es cuáles son las políticas que no son ni siquiera revisables por la justicia. O sea, hay un espacio, hay un ámbito del Estado en el cual el Estado no tiene por qué. Fíjate que lo que yo te estoy hablando es un doble juego, de que yo te digo, hay un Estado de Derecho y todo el Estado, toda su actividad del Estado tiene que estar arreglada y motivada. Dicho esto, también vos reconoces que el Estado, en sus múltiples manifestaciones, o sea, cuando hablamos de Estado estamos hablando de que vos tenés en la República Argentina 3 estados y cada estado está dividido encima, compartimentado el poder, ¿no? Y si vos vas hasta el gobierno local, vos sabés que va a tener 2 grandes ramas de administración, por decirlo de una manera, y a eso se le puede sumar un defensor del pueblo. Entonces vos lo que tenés, pero todo eso, todo ese aparato, todo ese organismo, toda esa institución va a tener que actuar siempre porque tiene una norma detrás. Pero también hay otras cuestiones, y esta es la pregunta, es decir, ¿en qué momento el Estado puede actuar de manera política y entendido la política como la decisión pura? ¿No? La decisión pura, y que hasta la misma justicia, y cualquier abogado automáticamente te va a dar una respuesta, o el que esté escuchando te va a decir lo siguiente: hay cuestiones políticas que no son revisables, ¿no? ¿Qué elementos te dan eso? Pues la Corte, por ejemplo, tiene varios fallos ya desde 1860, cuando decidió intervenir la provincia de Santa Fe, en un caso que se llama Cuyen contra la provincia de Santa Fe,
O sea, ellos una cuestión política, por ejemplo, la del Estado Nacional de te doy un ejemplo, ¿no? La decisión del Estado Nacional de intervenir en una provincia, de sacarle todas las competencias y hacer cesar todo el gobierno constitucional que tiene para solucionar una crisis política, eso no es revisable por nadie. Ahí hay un acto de puro imperio. El tema pone en tensiones cuando a veces el Estado puede actuar con esas cuestiones que son puramente políticas. Declarar la guerra, por ejemplo, no es una cuestión. El Estado Nacional, cuando declara la guerra, no es revisable. Nadie podía presentar un amparo porque hay una convención de paz, qué sé yo. El Estado decidió y el Estado decidió. Entonces, por eso es un terreno bastante resbaladizo, y lo que se trata, porque más que nada el Estado de Derecho no deja de ser una utopía, de tratar de que el Estado cumpla siempre las normas que él se autoprescribió y que se autoimpuso, para que sea su actividad previsible para los otros actores sociales que están en juego. Porque el Estado, por ejemplo, en el caso que tuvimos nosotros ahora, que no vamos a contar que tuvimos, pero en el caso vos te das cuenta que hay un escenario donde hay varios actores, en el cual el Estado es un actor importantísimo. También hay otros actores que son estatales, pero por otro lado también hay otros actores que son sociales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento en esa escena entra a jugar y llega a decir, bueno, mira, yo puedo hacer hasta acá, puedo actuar de acuerdo a las normas y a la interpretación que yo hago de las normas, pero en un momento puede haber una decisión política que diga, ¿se hace esto o no se hace esto? ¿Se permite o no se permite? ¿Hay una situación de hecho? ¿Hay un cambio en la situación de hecho o no hay un cambio en la situación de hecho? Y eso es una cuestión que es esencialmente política. Porque el Estado ya no deja de ser, supongamos que en este actor, pongámosle un nombre, sea el Poder Ejecutivo Provincial. En definitiva, el Poder Ejecutivo Provincial dice, esta situación que está va a cambiar, o esta situación que va a estar se mantiene. Y esa decisión inclusive puede ya no ser ni siquiera revisable judicialmente. Entonces, por eso es una línea. A veces con un caso uno puede, todas estas cuestiones que son dogmáticas, que a veces con un caso uno lo puede ejemplificar mejor y se puede concretizar. Entonces, en un momento, vos decís, ¿en qué momento el Estado deja de ser el Estado de Derecho, que va a actuar de acuerdo a unas normas? Vos hacés una lectura de las normas y vos decís, bueno, previsiblemente el Estado va a actuar más o menos por este camino, va a tomar determinada situación. Pero hay veces que vos tenés que pensar que cuando hablas de un actor estatal, como por ejemplo, estamos hablando, a veces toma una decisión y esa decisión es una decisión política, y esa decisión ni siquiera a veces se puede revisar judicialmente. Bueno, dicho todo esto, que me parece interesante y no quería dejar pasar porque me parece que son los eslabones que nosotros tenemos permanentemente adelante que resolver si lo enganchamos o no lo enganchamos al vagón de lo que ya conocemos, porque en este caso, por ejemplo, es un eslabón que está fuera de ese contexto, digamos, por la charla que ustedes tuvieron hace un rato con los abogados. En la charla en la que te digo, también en algún momento se preguntó cuál era la decisión política también. Sí, bueno, yo creo que la decisión está, si no ellos ya iban a pedir y exigir. El problema es que se le complicó a ellos. Yo creo que la cosa se le complica porque básicamente hay una posición, digamos, a media. Es te saco pero no te saco, digamos, es como que cosí cosá, ¿viste? Cuando vos, cuando tu posición es ambigua, vos de alguna manera le estás ya otorgando al otro la posibilidad, ¿viste? Porque este va y ven. Sí, estás manteniendo la situación de hecho. Exactamente. Si bien pediste algo, pero a su vez no pusiste el acelerador. Exactamente. Entonces el juez tampoco es una persona que está ambigua al mundo, es un obviamente. Es una persona que está relacionada con la comunidad y sabe cuáles son los factores que hoy están en juego en la economía que estamos viviendo y en la situación que vivimos. Y hay una pequeña observación que te digo, cuando vos hablas del juez, de la actividad de un juez, el juez en sí, él concentra todo el poder judicial. La decisión de un juez de primera instancia, o sea, para el que no entienda, el poder judicial es una pirámide que tiene por lo menos 3 niveles, digamos, ¿no? Va a haber una cabeza que va a estar representada siempre por alguna alta corte, una corte suprema, un superior tribunal, que decide cuestiones políticas, que es la cabeza política de ese poder, que es un poder político, y después va a tener otras 2 instancias, otras 2, por decirlo de alguna manera, niveles
pero hay un nivel bajo, el más básico, la unidad o la célula principal, que en este caso va a estar representado por un magistrado, que casi siempre es la primera instancia. El que está en el intermedio va a revisar siempre, pero este primero que está abajo, él concentra en realidad todo el poder del Poder Judicial. Y el caso más claro que porque es muy difícil que lo que decida ese juez, más allá de las instancias de revisión que está garantizado, que aparte es un derecho que está, a ver, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la revisión judicial, al doble conforme, al doble estándar. Bueno, pero revisión no quiere decir lo que no le da la razón al juez, obvio. Lo que decida el juez, en la estadística, el 85% de las veces, haciendo estadísticas, hoy por hoy, por ejemplo, el Poder Judicial de Misiones está muy abocado a cuantificar todo, ¿no? Ahí hace unos años. Y por los datos que uno a veces puede acceder, en la revisión, en las instancias de revisión, el 85% de los casos se confirma lo que se decidió en primera instancia. El caso más claro fue el de Vicentini. Bueno, el caso de Vicentini es un caso... En primera instancia, fágate. Limita, tendrás razón o tendrás razón para arriba. El caso de Vicentín es un caso, yo creo que para estudio, primero para teoría política, es un caso de estudio de teoría política, pero aparte es el poder, yo creo que diste en la tecla en el sentido del poder que tiene un juez de instrucción. Por eso, estoy hablando un juez de instrucción, un juez de primera instancia. Una decisión de la más alta autoridad, que tiene la República Argentina, una decisión hasta que estaría hasta entre de estas decisiones que te estuve diciendo que hay cuestiones que son no judiciables, que son decisiones políticas, y un juez de primera instancia le dijo: mire, señor presidente, fíjese, en tal artículo de la Constitución usted no puede tomar decisiones judiciales, se está alterando el juez natural de la causa, que soy yo. Yo le digo que mire nomás ahí, usted como abogado sabrá. Y se tuvo que retirar. Más allá de las 10.000 interpretaciones, líneas políticas, la situación que quedaron los acreedores porque estamos hablando, Vicentín es un caso que hay un concurso y el juez del concurso dijo: ustedes, como esto está concursado, no te puedes meter. Usted no se puede meter porque te estaría tomando funciones jurisdiccionales que no las puede tomar. Un humilde juez civil y comercial de un pueblo perdido en el norte santafesino, caluroso y seco, productivo, frenó una estatización. Sí. Dijo, porque le dijo: ¿qué vas a estatizar? La deuda. Si hay un concurso acá. De la misma situación, por ejemplo, nos enfrentamos nosotros con Maconza. En el fondo, claro. En la situación de Maconza. Yo creo que ahí hubo una exacerbación, si se quiere, dialéctica del hecho en sí, como un factor que en principio parecía como de poderío, ¿viste? Que en el campo político. Pero sin atender lo más importante, que son... Si tenés un piso legal... Claro, el factor judicial, sí, en el que estaba inmerso. Digo, no, un concurso me parece que es un proceso judicial que puede tardar 100 años. No sé, hoy es muy viernes, muy temprano, estamos en veda como para que me ponga erudito, pero hay algo que Pierre Bourdieu tiene un libro, que parece uno de los 2 libros que leí, no leí más, pero el libro de Pierre Bourdieu que era sobre la razón de Estado. Y hay una frase que dice: el derecho le da un soporte racional a la política. Le da un soporte racional a la política. Le da razonabilidad a la política. O sea, tu decisión política... Sí. Yo comencé diciendo que hay cuestiones políticas en las cuales un Estado puede declarar la guerra a otro y no le puede dar absolutamente explicaciones a nadie, pero así todo, en su soberanía, el Estado necesita
para actuar políticamente necesita un soporte, y ese soporte es el que le da el derecho. Siempre utilicé el término razonabilidad pensando en Bourdieu, porque lo leí un par de veces. Y yo creo que, a ver, la razonabilidad a veces es un concepto que de alguna u otra manera está mal utilizada, porque las normas no siempre no tienen el grado de razonabilidad Sí. al cual nosotros La razonabilidad es un principio de interpretación que te ayuda a interpretar. Tanto así que está en nuestra Constitución, está. En el artículo 28 dice, habla inclusive de la razonabilidad. ¿Está? Y obviamente, por ejemplo, la Corte en muchas oportunidades habla de que hay determinadas cuestiones que son si es razonable o no. Bueno, no puede aplicar el derecho porque hoy le llevé al doctor Quevedo por otro lado y a Carla por un tema que por ahí, pero le doy pie, quedan unos minutos todavía y le saqué de su tema. Estamos en el espacio de la Asociación Civil de Defensas Colectivas. Bueno, no estamos hablando. Fue interesante porque nosotros tema, teníamos armado un tema con la doctora Liz Vinque que ella lo va a presentar, yo no le voy a quitar protagonismo, ya hablé mucho por hoy. Bueno, y estamos en veda. qué raro. Vamos a tomarte la palabra. No, bueno, hoy en realidad la decisión de hablar sobre el tema es del doctor Claudio Quevedo, no es mía, pero bueno. Son por situaciones que también van pasando, ¿no? Y hay hechos que suceden a veces que nos hacen pensar. Y bueno, queremos hablar más que nada de la responsabilidad de los supermercados, vamos a ponerlos así, o de algunas empresas que brindan servicios y que tienen un lugar de estacionamiento para sus clientes. Claro. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene pasa cuando esa empresa dentro de lo que es la ley 2440 de defensa del consumidor? Sí. ¿Qué pasa cuando yo me voy a ese supermercado, me voy a un determinado negocio que me ofrece un estacionamiento gratuito, me roban? Si me roban, me rompieron el vidrio, me sacaron las cosas que había. O te chocaron el auto. Me chocaron el auto. Vino un carrito, se fue y le pegó a la puerta. ¿Qué hago? En general hay está el famoso cartel, está el famoso cartel de que la empresa no se responsabiliza por daños o robos de vehículos. Sí, bueno, es un cartel ilegal eso en realidad. En el que palo, habla de los robos en mi barrio, hacia el en interior mi barrio del vehículo. te dicen piringa. Esas exclusiones de responsabilidad, digamos, son más que nada una trampa casa boba para que uno se quede en el molde, bueno, no haga nada, pero sí eso existe la responsabilidad. Sirve también para la responsabilidad de seguridad, digamos. Obviamente que ese espacio te lo brinda te lo brinda la empresa y vos sos cliente, digamos, y tiene una Claro. Hay algo que nosotros, una de las cuestiones que una ganancia, porque nosotros entramos, consumimos en ese lugar y por eso está el estacionamiento. No, exactamente. Pero entonces tiene ese deber de seguridad. Es un servicio extra con una cuestión de marketing para atrapar más clientes. Sí, y se lleva un beneficio comercial. A ver, para asegurar la clientela. Para asegurar obviamente para asegurar la clientela, no es lo mismo, y más en Posada, que hay 300.000 habitantes y hay 259.000 autos más o menos. Ofrecerte un estacionamiento es de alguna manera una ventaja, tiene un gancho, muy bien, tiene un gancho para el cliente. No es lo mismo irme a un lugar, me voy a ver una película en un lugar donde tengo que estacionar el auto a 3 cuadras, lo tengo que dejar a la intemperie, no sé qué pasa. Muy parecido a la publicidad engañosa. Bueno, respecto, por ejemplo, también lo mismo de publicidad engañosa. Hay muchos fallos de defensa al consumidor, en el que dice que la publicidad y ¿viste esos que aparece esos disclaimers que se llama? Que aparece esos descargos, me dice, bueno, mirá, esto es solamente ejemplificativo, no. Si yo estoy ofreciendo tal producto, ese producto tiene que ser así. Tiene que ser claro, la información tiene que ser clara, precisa, verás, exactamente. Pero aparte también hay otro principio importante, ya sin meternos en la ley de defensa del consumidor, que es la 2440, sino solamente en el artículo 42 de la Constitución, que dice que el que ofrece un producto, el que tiene que proteger la salud y la integridad del consumidor. Claro. A mí me parece interesante el contrapunto que marcaba Carla con el cartel ese,
pues es una estrategia comercial, obviamente, pero también simbólica, que en genera en realidad el tratan de cliente. disuadir al cliente de que El reclamo. responsabilice a la empresa. Claro. exactamente. Y en el Responsabiliza derecho, a en la empresa. norma, existe el contrapunto de lo que Exactamente. está establecido, lo que es legal en realidad, o cuáles son las responsabilidades reales de la empresa. Pero por supuesto que la responsabilidad de la empresa. Si yo te pongo un estacionamiento, Sí. ¿cuál es la diferencia? Obviamente, vos tenés un auto y hay un cine que no tiene estacionamiento y un cine que te brinda estacionamiento cubierto, ¿a cuál vos vas a ir? Al del estacionamiento cubierto. No, vos vas a ir Es al un servicio estacionamiento más que te cubierto. Es un brinda, servicio más digamos, que te es brinda. parte de Entonces, lo que te brinda la obviamente, empresa. no es lo mismo ir a un determinado, una determinada, ¿cómo se llama en España? Las grandes superficies, a un determinado supermercado o hipermercado, que no te ofrece un estacionamiento, que lo tenés que, te vuelvo a repetir, que tenés que dejar el auto a 3 Claro. cuadras e ir Para poder- bolseando, que te da un estacionamiento. Para poder delindar responsabilidad, yo le voy a quizás poner a usted un pequeño elemento de análisis al que ya están haciendo ustedes y están poniendo sobre la mesa. Yo, desde el punto de vista de usuario y con una avidez de determinadas conductas sociales, yo no asignaría responsabilidad al al lugar X que estamos hablando. Estamos hablando seguramente de grandes supermercados, porque está, por ejemplo, no sé, allá por la ruta tenés varios, Vital, tenés un montón de, Claro. de supermercados, Macro, tenés, qué sé yo, un montón. Estamos haciendo la... El punto es el siguiente: si eventualmente, y esto le advierto a los vecinos de la ciudad de Posadas, que vayan viendo lo que le estoy diciendo, pero de manera lógica lo que le voy a decir. Si usted ingresara eventualmente a un estacionamiento de un comercio grande que le está ofreciendo lo que están diciendo ellos, y cuando vos ingresás te dan un boletito que dice estacionamiento y te cobran un monto, la responsabilidad jurídica ahí pasa por quien te está vendiendo. Si dice hiper libertad, probablemente sea la misma empresa la que te está prestando el servicio y te está cobrando extra, o interpósita empresa prestataria de otro servicio, que es el cuidado y el que te garantiza, qué sé yo. Si no existe ese filtro, ese medio, esa instancia, para decirlo, es responsable el dueño de la casa. Pero por supuesto. Entonces, la única forma que el organismo, llámese X, pudiera deslindar hacia un tercero esa responsabilidad del cuidado, porque no es lo mismo ir a buscar un resarcimiento por un daño que le cometió a alguien porque le robó o porque le chocó el auto, que eso es entre los dos individuos, a que yo te deposite un bien adentro de tu propiedad que por el motivo que sea, vos sos responsable. Esto por ejemplo... Y ellos, ahí viene el cartelito ese, y el no darte respuesta, o el decirte, sí, mirá, fulano, lo que pasa es que, viste, que bueno, que nosotros no, porque toda la pelota te ponen. Bueno, la cuestión Pasan los se talleres resume... de autos también. La Cuando cuestión dejás se un auto en resume un muy taller. sencilla en una cuestión. Nosotros vivimos en una sociedad de riesgo. Cuando vos vivís en una sociedad de riesgo, vos tenés que tener cuidado, cada persona tiene que tener cuidado, de que, esto lo decía un docente, decía Marcelo Sancinetti, lo dice en sus clases, que un penalista, dice que los haces que salen de tu vida no dañen a un tercero. ¿Ah? Entendible. ¿Entendés? Entonces vos en todo momento, cualquier persona que en todo momento tiene que evitar que cualquier acción dañe a un tercero. Entonces ya, esto es más allá de las fantasías libertarias que andan dando vuelta. Uno es responsable no solamente de lo que uno hace, sino también de lo que hacen los demás. Entonces, no es que yo alegremente pongo un cartel y con ese cartel, no, viste, yo te avisé en el cartel. ¿Vamos? Yo tengo que poner, yo tengo una chacra y en la chacra pienso poner un servicio de camping. Por más que ponga 700.000 carteles diciendo no se metan al arroyo, el camping es tuyo. Yo tengo que poner en ese camping, si ese camping tiene un arroyo, tengo que poner, por ejemplo, un guardavidas.
Pero poniendo un guardavidas y diciendo, mire, ustedes se pueden meter de 8 a 20 horas y tengo este guardavidas después de esa hora, no me hago responsable. Eso es una cuestión a, yo tengo la chacra, armé, qué sé yo, ahí un bungalow, puse, y se mete y no, esto, viste, vos te metiste al agua porque quisiste, porque tenías calor y te jodiste, no. O sea, y ahí obviamente que eso, ¿cómo eso? Eso no es automático tampoco, digamos, no es que yo tuve un infortunio y automáticamente me tiene que venir la solución. No, obviamente que va a ser una solución trabajada, trabajosa. Voy a ir, voy a tener que moverme, por supuesto, hay un dispendio, hay un gasto. En el caso de los supermercados se puede iniciar también un reclamo ante defensa al consumidor. Claro, pero acá también y estas cuestiones a veces, ¿qué pasa cuando estas cuestiones a veces tienen un carácter estructural y a veces muchas veces superan la capacidad que tiene el afectado de un individuo? Y esto es lo que decimos siempre, acá está el valor que tienen eventualmente las asociaciones civiles, ¿tá? Que pueden tener la espalda, pueden tener los mecanismos, pueden tener el personal idóneo como para poder tomar y llevar un caso. Ahí está el valor, digamos, de las ONGs. Está muy estudiado, por ejemplo, y el valor de las ONG. Y está en cuestiones que son mucho más estructurales, estas cuestiones que son políticas. El ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, de la NCAP, ¿cómo se llama? Esta asociación para el avance de la gente de color, que es una asociación civil, pero que tiene un montón de fallos estructurales en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur de Estados Unidos que tenían, por ejemplo, una discriminación racial. Entonces iban, metían amparo, metían demanda, metían acá, metían esto, y fueron haciendo. ¿Por qué? Obviamente porque las personas de color en los estados, en el sur de Estados Unidos, a veces protestar era un delito y podían terminar colgadas de un árbol. Pero entonces, digamos, llevando ese ejemplo extremo, hay cuestiones que son estructurales que a veces le exceden a los mismos consumidores porque no tienen tiempo, porque no pueden, porque tienen que hacer otras cosas, porque no tienen el conocimiento y tienen una serie de barreras que puedan hacer valer sus derechos. Por eso es que hay una asociación civil. Porque la asociación civil sí se dedica a eso, porque tiene los recursos, porque tiene el tiempo y se puede dedicar a dar esa solución estructural, que obviamente no es la solución política estatal, porque sabemos que en definitiva la solución política, la solución de los problemas estructurales es una solución política. Por ejemplo, que las personas mayores tengan un ingreso universal como es la PUAM, es una cuestión que no se obtuvo en los tribunales, que en una asociación civil no va a lograr que el Poder Judicial le ordene al Poder Ejecutivo que arme un seguro. Fue una decisión política en su momento que se tomó. Pero hay que entender que, como dice la Constitución, cuando hay una violación a un derecho que es colectivo, que en la reforma del 94 dice ya no hay derechos que son solamente individuales, sino que hay derechos que son comunes a todas las personas, ¿quién puede accionar? Obviamente el afectado directo puede hacerlo, pero también puede hacerlo una asociación, una ONG. Que en los debates de la convención, hubo convencionales que dijeron, ojo, con esto, que no estuvieron en contra de que las asociaciones pudieran intervenir en cuestiones judiciales o tuvieran una legitimación, porque diciendo, de acá, y te lo dijeron, creo que fue una representante del Modín en su momento, que era el partido de Aldo Rico, decía, acá no van a penetrar con ONGs del primer mundo, ¿no? O sea, hay una vía de intervención que va a ser a través de ONGs del primer mundo. Bueno, pero ya había toda una trayectoria. Por ejemplo, antes del 94 había muchas acciones muy innovadoras que eran respecto, por ejemplo, a la protección del medio ambiente. O sea, hubo antecedentes de protección del medio ambiente y había que dar algún tipo de solución normativa a eso, porque había acción, pero los jueces no sabían, los operadores jurídicos no sabían cómo manejar si no había un lenguaje, hasta que se pudo poner eso en un texto escrito. Y de esa manera, hoy por hoy tenemos la posibilidad, por ejemplo, ayer lo estábamos hablando, la solución, por ejemplo, de la contaminación del riachuelo. Uno sabe que el riachuelo es sinónimo de contaminación, ¿no? Y de mal olor y todo eso.
Bueno, fue una ONG acompañando a una vecina la que impulsó el amparo ambiental, lo que impulsó que la Corte tomara el caso y que la Corte ordenara que el Estado creara, por ejemplo, la CUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Rachuelo. Y que con sus tropiezos va avanzando y está, de alguna manera, saneando esa cuenca, esa cuenca, digamos, en el cual todo el cordón industrial del Gran Buenos Aires vertía sus líquidos ahí. Prometí que no iba a hablar y hablé. Sí, sí. Igual a mí me interesa volver al tema que trajeron de la norma que dice y el qué hacer, ¿no es cierto? Claro. Ante Sí. una vulneración de la propiedad. Claro, por supuesto. En principio, bueno, tenés varios caminos. Primero está el ámbito de la mediación, que uno siempre puede abrir ese ámbito, ¿no? Y poder lograr una mediación, un acuerdo con la otra parte para o que brinde información o que se haga responsable por los daños. Está la vía de defensa al consumidor, donde hay un ámbito de conciliación, también con la parte, con la empresa, donde también en ese momento la persona afectada no necesita presentarse con un abogado, aunque ahí hay discusiones que siempre tenemos con el tema, porque desde mi punto de vista al menos me parece que siempre es importante que una persona esté representada, porque se siente muy sola e indefensa ante la empresa, que sí aparece su abogado y su representante legal. Así que bueno, en ese aspecto es como que un poco... ahí también es importante el tema de las asociaciones, porque pueden brindar quizás un abogado para que pueda acompañar a la persona ante una audiencia de conciliación. Claro. Y eso es muy importante también, y de hecho es uno de los servicios que brinda también las asociaciones. Así que bueno, ese es un camino que tiene, porque bueno, afecta sí uno de los derechos y una normativa de defensa al consumidor también. Y obviamente si no, nos queda que puede ser en paralelo, no necesariamente tiene que terminar la instancia de conciliación y defensa al consumidor para poder iniciar una acción judicial por daños. Sí. Por daños. Obviamente que siempre, nosotros volvemos siempre a un caso. Nosotros la entrevistamos acá a una señora que pidió salir en off Por el tema de la por tarjeta temor, SUBE. digamos, a cualquier tipo de... Ella tenía temor a cualquier tipo de represalia. Entonces, bueno, le respetamos la decisión. Y la mujer era una señora que le había ganado a una empresa de colectivos que no quería emitirle una tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE a sus hijos menores, no a ella, sino a sus hijos menores. Y lo obligaban a que se bajara la aplicación, digamos, en el celular. Entonces ella dijo dos cuestiones. No, primero que es súper inseguro, porque mis hijos tengo un hijo que tiene 10 años y el otro tiene 14. Recordemos lo que pasó hace 2 días. Mataron a una nena para robar el celular. Entonces dice, no, yo quiero que la tarjeta SUBE. Le negaron la tarjeta SUBE y ella, obviamente que se autopatrocinó y llevó el caso a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que está la Secretaría de Comercio Interior acá, frente al mástil, y pudo lograr que la empresa que otorga las tarjetas magnéticas le entregara 2 tarjetas. Pero ella nos contó el periplo que tuvo que seguir, Sí. las veces que tuvo que ir y el tiempo que se tomó. Ella era una emprendedora que dejó de trabajar, o sea, restó horas a su trabajo productivo para llevar adelante ese trámite, pero que al final lo logró. Bueno, eso también es bueno transmitirle al vecino, como siempre lo hacemos, ¿no? En este espacio, es que se tome ese trabajo de hacer su reclamo, que es un derecho. Hay que pasar de la queja a la acción. Exactamente, porque si no Yo es creo imposible que se llegue a una Creo solución. que todas estas empresas están mal acostumbradas a que la gente no avanza. Exactamente, y que Por con un supuesto. cartelito te corren. Claro, Es que te corren, pasa, te sí. quieren Te resolver corren con un la vaina, cartelito. no te dan la información, te niegan, te dicen que no, que eso lo tienen que hacer a través de una orden judicial, qué sé yo. Y claro, una persona común y corriente se siente abrumado frente a ese hecho Por supuesto. y tira todo el índice y se va. Y no tiene ni los recursos de conocimiento, ni los Claro, recursos económicos por muchas eso, veces para poder empezar a Yo creo que se actuar, ¿no? abruma por la falta de respuesta y básicamente porque se siente desolado. Sí. Y se da vuelta y no sabe a dónde ir. Entonces creo que los tipos estos lo tienen recontra claro. Sí, por Son supuesto. grandes multinacionales que de alguna u otra manera tienen clara, porque no es que la pelean acá nomás.
La tienen clara porque el territorio es vasto y lo hacen en Estados Unidos como lo hacen acá y lo hacen en Uruguay, lo hacen en Brasil. Tan mal acostumbrados, dicen, no, metele un cartelito, total acá son todos unos pavotes, ¿viste? Le traen la plata porque técnicamente te están tratando de ignorante. Entonces, sabiendo, por supuesto, uno del lugar que tiene, que existe normativa, que existen vías, que existen posibilidades de reclamo. Pero ¿cómo lo articulás? Ahí está el gran problema que tenemos los ciudadanos de a pie, que estamos en una Argentina y en otros países que de alguna u otra manera no conocemos el grado, el nivel de importancia que tiene la intervención desde el lugar que corresponde, exigiendo que se respete nuestro derecho. Porque siempre que vos tengas la verdad puesta de tu lado, la razón del derecho te va tarde o temprano valorar más eso que lo otro. El tema es cómo lo articulás. Cuáles son las vías, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Y lo importante también es del asesoramiento. Sí, por supuesto. Porque las personas a veces no se asesoran en muchos casos y cuando llegan al final del camino que ya no se puede hacer nada, entonces se acuerdan que posiblemente se podrían haber asesorado. Así que el primer paso es el asesoramiento. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ha sido del lugar que le miremos hoy un poco acongojado, obviamente, por el hecho sucedido en la Argentina con el caso de Morena. Lamentablemente es un punto bastante errático de los pensamientos humanos, creo yo, porque a algunos nos afecta, a otros no, le da exactamente lo mismo y lo usan, bueno, y también usan para hacer campaña política. Hay que lamentar ayer la muerte de un fotógrafo también, un caso similar al de ¿cómo se llama? Floyd, el afroamericano que fue. Sí. Sí. Bueno, también hubo la muerte de un médico ayer por robo de un aire acondicionado, un médico cirujano que hace operaciones al corazón. Iba llevándole un aire acondicionado a la madre, cuando se estaciona, le abordan, le pegan un tiro a la cabeza, le llevaron el aire acondicionado al auto, dejan el auto, una locura. Casi, por eso digo, estamos en un momento, yo creo, errático, mentalmente hablando, o sea, es como que quedás sin rumbo, no sabés qué decir, no sabés qué hacer. Lo malo es siempre, hay algún factor en un determinado momento que hace a que razonemos para bien o a veces para mal, pero lamentablemente es el factor político, que no queda fuera nunca de este tipo de situaciones. Así que bueno, esperemos que empecemos a repensar una sociedad mucho más respetuosa de los derechos y la ética y la moral que está en juego cuando pasan estas cosas, vuelvan a la conciencia colectiva y que no sea producto del deseo nada más, sino yo creo que la ética y la moral es lo que conduce la vida de los pueblos y está más allá de las personas. Creo que si construimos y aportamos de todo ese lugar, primero que todo se recompone la ética y la moral con la participación de todos, no haciendo caso omiso a la realidad, y sobre todo los factores de poder tienen que tomar posición, porque si no la cosa sigue a la deriva.